Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. En este día nuestro devocional lo leemos en Salmos 41. Acompáñenme a la lectura en la versión TLA. En el versículo 1 en adelante dice: Dios bendice a los que cuidan de los pobres y los pondrá a salvo cuando vengan las dificultades. Los cuidará y les hará vida, los hará vivir felices en la tierra prometida y no lo dejará que sus enemigos les hagan ningún daño. Cuando se enfermen, Dios les dará fuerzas y les devolverá la salud. Yo le he pedido a Dios: tenme compasión, devuélveme la salud, pues he pecado contra ti. Mis enemigos desean mi mal y hasta dicen: ya quisiéramos verlo muerto para que todos lo olviden. Cuando vienen a visitarme solo me traen chismes y cuando se van salen hablando de mí. Mis enemigos se juntan con la idea de perjudicarme, con las peores intenciones hablan mal de mí. Está en cama y no volverá a levantarse. Un demonio lo ha atacado. Hasta mi mejor amigo, en quien yo más confiaba y con quien compartía mi pan, se ha puesto en contra mío. Pero tú, Dios mío, compadécete de mí y devuélveme la salud y les daré su merecido. Yo estaré seguro de haberte complacido. Cuando mis enemigos se den cuenta que he salido victorioso, tú siempre me sostendrás y me mantendrás en tu presencia porque soy inocente. Bendito sea el Dios de Israel, ayer, hoy y siempre. Así sea. Este salmo de David está dividido en 3 partes, porque como otros contiene varios estilos. La primera parte es una enseñanza sapiensal. Recordemos que sapiensal significa que es de sabiduría. Su propósito es darnos consejo. Esto está en el versículo 1 y 3. La segunda parte es una súplica o lamento. Está en el versículo 4 al 9. Y la última, una acción de gracias y alabanza. Desde el versículo 10 hasta el 13. Él dice esas palabras después de haber sido sanado por Dios. Ahora quiero que en este breve tiempo reflexionemos juntos en los primeros versículos. Aquellos que conocen a Dios y han vivido su gran amor tienen un corazón bondadoso, un corazón tierno, pero sobre todo generoso, porque lo han experimentado de Dios mismo. En traducción de la Reina Valera, en este salmo se les llama a esta persona bienaventurado. Aquí, ¿quién es el bienaventurado? Es aquel que se preocupa del pobre. La palabra pobre expresada aquí lleva un sentido más amplio y no se refiere solo a aspectos económicos, sino también a alguien débil o indefenso, aquellos que son considerados como débiles en fuerza humana, despreciados por el mundo y abatidos por el mundo. En sí, personas desechadas. David conocía muy bien a esas personas y de hecho las recibió y las pastoreó. Y eso lo vemos en 1 Samuel capítulo 22. Versículo 1 al 2, cuando David está en la cueva de Adulán, y nos dice de esta manera: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Él sabía lo que era sentirse débil, pobre, y en esta porción él expresa palabras de generosidad al que muestra bondad al pobre. Cuando estamos en problemas queremos que todo el mundo se acuerde de nosotros, pero no nos gusta mucho que cuando los demás están en problema se acuerdan de nosotros. Pero en la palabra Jesús es muy claro, nos dice: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. A veces nos damos el lujo de endurecer nuestro corazón y nos volvemos insensibles a la necesidad de los demás,
Pero aquí en este versículo de Mateo y en el Salmo nos encontramos con un corazón que agrada a Dios, que vive en una realidad espiritual donde es impulsado por Dios. El corazón reflejado aquí es aquel que se despoja de uno mismo y sale a rescatar al necesitado como lo hizo Jesús. David confía que Dios lo sustentará, se despoja y se aferra a las promesas de Dios. Y saben que existen muchas maneras de salir al rescate del necesitado. Vamos a nombrar algunas de ellas. Una es económicamente, ayudar a personas que no tienen lo suficiente en sus casas, a pesar de que se esfuerzan mucho en su trabajo. Saben que de nada sirve decir que tenemos mucha fe o que somos buenos cristianos si le negamos la ayuda a quien la necesita. Santiago capítulo 2 versículo 14 nos dice: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Cuando somos generosos y actuamos con bondad, lo que causa en nosotros el ayudar a los demás es dicha y felicidad en gran cantidad. Eso es lo que nos dice Salmos. Y otra manera de ayudar es emocionalmente. Iglesia, hay muchas personas que están necesitadas de un abrazo sincero y de una palabra de consuelo. Y estás tú como ese instrumento de Dios para ir en su ayuda. La palabra nos dice en el versículo 2 y 3 que cuando vamos y ayudamos al necesitado, hay protección de Dios hacia tu vida y paz aun cuando estás pasando por dificultades. Tú también eres bendecido. Por último, podemos ayudar espiritualmente. Muchas personas no conocen a Jesucristo y tienen muchos deseos de que alguien les enseñe. A esto le llamamos discipular. Tú y yo estamos llamados a salir al rescate de esas personas, actuando en misericordia. Si lo haces, verás cómo Dios también tiene misericordia para contigo, perdonando tus pecados. Y no solo eso, sino que habrá consuelo de parte de Dios cuando sientas que todos te abandonan. El Señor quiere que nuestra generosidad refleje su propia bendición de manera integral hacia otros. Así como Él nos ha bendecido, debemos bendecir a los demás. Piensa hoy en alguien que quieras bendecir a través de una de estas formas que acabamos de mencionar. Y verás que a causa de lo que hagas tú también serás bendecido. David termina en este salmo creyendo que Dios le perdona y que está con él, y levanta una alabanza a aquel Dios cercano y rescatador, ese Dios que rescata al pobre y al necesitado. Hoy no te quedes con la realidad que ves, aprende a vivir en la realidad de lo sobrenatural y descansa en confianza en Dios. Y sé ese instrumento para quien necesita que su realidad también sea transformada por el más grande rescatador que es Jesús. Y cuando tomes esta decisión de salir a ayudar a otros y de servirlo, hazlo de manera desinteresada. Las personas que hacen el bien pensando en una recompensa, por lo general terminan decepcionadas y sin ganas de seguir ayudando. Piensa en Jesús como ejemplo de servicio y verás cómo el dar a otro y servir a otros será un deleite y serás bienaventurado al hacerlo. Te invito a orar. Señor Jesús, gracias porque tú eres nuestro mayor ejemplo de amor y servicio. Ayúdanos a seguir tus pisadas, que mi vida sea el instrumento que uses para infundir aliento, consuelo y ayuda al que lo necesita. Crea en mí, Señor, un corazón gentil, misericordioso, generoso y bondadoso, demostrando a otros el amor incondicional de Cristo. Gracias porque al hacerlo yo también soy bendecida por ti. En tu nombre, amén.